Mis amados, hoy retomamos nuestra serie del Evangelio de Marcos, la cual interrumpimos para hablar acerca de la crianza de los hijos. Y quiero pedirle que por favor me acompañen a Marcos capítulo 11. Y vamos a leer hoy de los versículos 1 al 11. A partir del versículo 11, del capítulo 11, se inicia la segunda sección del Evangelio de Marcos. Dice la Escritura en 10:45, como vimos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ya han pasado 2 años y medio, quizá 3, del ministerio de nuestro Señor. Él ha estado predicando su palabra, enseñando el mensaje que Dios quería comunicar a los hombres y al mismo tiempo sanando, haciendo milagros que autenticaban su llamamiento. Este servicio del Señor, este ministerio había de concluir con su sacrificio expiatorio para hacer posible la salvación de todo aquel que cree. Y como dije, a partir del capítulo 11 al capítulo 16 se recoge la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en esos 5 capítulos de los 16, que es una tercera parte, se habla de la semana de la pasión del Señor. Y eso es esto que vamos a estudiar hoy, la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, es tan importante que se recoge en los 4 evangelios. Con esto en mente quiero que leamos del versículo 1 al versículo 11 de Marcos 11. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que allí estaban les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Mis hermanos, nosotros conocemos mucho este pasaje, este texto de la Escritura, y una de mis oraciones ha sido que el Señor nos permita captar lo que hay aquí de la grandeza de Jesucristo en su entrada triunfal en Jerusalén. Y lo primero que yo quiero destacar es cómo el Señor siempre tiene control de todas las cosas. Se acercan allí a Jerusalén. Él envía a 2 de sus discípulos, les dice, como leímos: vayan a la aldea de enfrente. Cuando lleguen a la aldea van a encontrar un pollino de asno que no se ha montado atado todavía. Les van a preguntar cuando ustedes vayan a desatarlo por qué lo hacen. Y su respuesta debe ser: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. ¿Cómo él sabía que eso estaba ahí si él no había pasado por ahí ni siquiera? Envía 2 discípulos que no se dice el nombre aquí, desconocidos. Se refiere a un pollino de asno, como vemos en otros textos de la Escritura y en los pasajes paralelos. Es un asno joven que no había sido montado por nadie. Un asno que había sido, vamos a decirlo así, reservado en la providencia de Dios para un uso sagrado. ¿Cuál iba a ser? Que el Señor iba a montar sobre él. Pero fíjense cómo el Señor le dice: pero
Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. ¿Por qué? Iban a ir a buscar el pollino cumpliendo la misión y le iban a preguntar eso. La pregunta es, ¿cómo sabía el Señor que allí había un pollino de asna? ¿Cómo sabía que le iban a preguntar? ¿Cómo sabía que le iban a permitir que tomara ese pollino? Pero fíjense que Él le manda a decir, el Señor lo necesita y luego lo devolveremos. Dice el versículo 4 que ellos fueron y hallaron el pollino atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron. Los discípulos cumplieron la misión que le dio el maestro. Imagínense que ustedes le digan, miren, vayan a tal sitio y ahí hay un carro, vayan a San Cristóbal, a la calle tal, a la casa tal, y ahí hay un carro que tiene la llave puesta. Móntense en el carro, enciendan el carro. ¿Usted lo haría? Bueno, el Señor, eso fue lo que le dijo en ese momento. Y le van a preguntar y usted le va a decir. Imagínese, usted va al carro, entra, no es que el Señor lo necesita. Hermano, le van a dar 3 palos aquí, eso es lo que uno piensa, lo que le van a hacer, pero no es así. Ellos siguen las instrucciones del Señor. Y en esa casa, en el frente, junto a la puerta, como dice aquí, estaba atado ese pollino. El hecho de que las personas le dejaran que se lo llevara era porque conocían al Señor, conocían su ministerio. Recuérdense que el Señor había resucitado a Lázaro y ya era eso también muy conocido en adición a todos los milagros, a todas las señales que el Señor había realizado. Y quizás era por eso, o eran creyentes o conocían el ministerio de Jesús. No sabemos exactamente lo que era. Yo pienso que eran creyentes que estaban ya identificados con el ministerio del Señor. Y el punto aquí es, ¿qué nos enseña esto? Miren, nuestro Señor es omnisciente, Él lo sabe todo. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Para Él no hay secreto. Ya sea que nosotros estemos solos, que estemos acompañados, que sea de noche, que sea de día, que estemos haciendo algo en privado y públicamente, el Señor conoce todos nuestros caminos. Y esa omnisciencia de Dios debe llevarnos a nosotros a vivir confiados en Él por un lado, pero también chequeando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Dice Hebreos que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Todo, óigame bien, todo está expuesto delante del Señor. Lo que tú estabas haciendo anoche está expuesto a los ojos del Señor. Él lo sabe. Quizá nadie lo sabe aquí, pero el Señor lo sabe. Jeremías nos dice en 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos donde yo no lo vea? No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. Nada ni nadie puede esconderse de Dios. Y el proverbista dice que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Pero miren algo. Vamos a suponer que tú fueras omnisciente, tú sabes todas las cosas, pero si tú no fueras soberano, omnipotente, no te sirve de nada. El Señor es soberano. El Señor tiene todo bajo su control. Él sabía que ese asno estaba allí. Él sabía que ese asno no había sido montado por nadie. Él sabía que iba a utilizar ese asno para entrar allí a Jerusalén. Y Él mueve todas las cosas conforme a su propósito eterno. Hermano, debe ser difícil conocer todas las cosas y saber cuál es el futuro que nosotros vamos a tener. Piensa en eso. Imagínate que tú te vas a morir y te puedes morir ahogado, te puedes morir quemado y tú lo sabes. Eso es duro. El Señor también sabía cómo iba a morir y los sufrimientos que iba a pasar, su arresto, su juicio, su crucifixión. Y Él estaba cumpliendo ese plan conforme al designio de Dios. ¿Por qué? Porque Él no solamente lo sabe todo, Él también es soberano sobre todas las cosas. Todas las cosas que nos ocurren, buenas o malas, están bajo el control de Dios, aunque Dios no es el autor de pecado.
Él está haciendo que todas las cosas que nos suceden a nosotros obren para el bien de nosotros y para su gloria. No pienses que el Señor Jesucristo fue un reformador, como dice un autor, bien intencionado, que cometió un error y escogió a Judas como uno de sus discípulos que lo traicionó. Eso no fue al azar. El Señor sabía el plan que Él tenía, que Él iba a morir por nuestros pecados. Vayan conmigo a Juan capítulo 10, versículo 11. Miren lo que el Señor dice allí. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor da su vida. ¿Por quiénes? Por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a quienes, mis ovejas. ¿Y ellas qué? Me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Miren, Él sabía a lo que iba. Y esa crucifixión, hermano, eso es algo horrible, horrible. Eso lo hemos descrito. Ustedes saben porque lo han visto en películas lo difícil que es esa muerte. Es una tortura que puede durar días. Pero eso no impidió que el Señor viniera a morir por los pecados de su pueblo, de aquellos que creen en Él. Aún esa crucifixión fue parte del plan de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 27 se nos dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y el Señor dejó su trono en los cielos, dejó su comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, dejó la adoración de los ángeles. Se hizo hombre, lo cual fue una humillación. Y estando en la condición de hombre, sufrió la muerte de cruz, algo sumamente doloroso, algo sumamente humillante, por amor a ti y por amor a mí. Ese era quien iba a entrar en Jerusalén. Ese Dios omnisciente, ese Dios soberano. Ese Dios que no solamente te puede decir las cosas que van a suceder, sino que controla todas las cosas que suceden. Ese es el Dios que abre un camino donde no lo hay. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Ese es el Dios que puede caminar sobre las aguas. Ese es el Dios que puede calmar las tormentas. Ese es el Dios omnipotente, el que limpia al leproso, el que hace caminar al cojo, el que hace escuchar a los sordos y ver a los ciegos, porque Él tiene el control de todas las cosas. Es aquel que puede expulsar a los demonios, como hemos visto. Aquel que puede resucitar a los muertos. Ese es el omnipotente, es el todopoderoso, es el que tiene todo el control. Nada es demasiado pequeño para Él, ni nada es demasiado grande para nuestro Dios. Ese es el Rey, ese es el Cristo, ese es el Mesías que iba a entrar en Jerusalén. Pero en segundo lugar, Él no solamente es ese Dios omnisciente y todopoderoso. Ese es el Rey, el Mesías humilde que entra allí. Fíjense lo que dice el versículo 7, véanlo conmigo. Y entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Él se sentó sobre él. Ellos cumplen su misión, los discípulos, le traen ese pollino de asno, esa cría que no había sido montado, y les ponen sus mantos sobre él. Y el Señor se sentó sobre el pollino de asno. Ahora, yo estuve investigando algo, y no puedo decir a ciencia cierta que sea así, pero un caballo o un asno, un pollino de asno que no ha sido domado, no se puede montar inmediatamente. Eso es lo que yo tengo entendido, porque depende del temperamento del animal. Y dicen las personas que saben de eso, lo que pude leer, que eso puede tomar meses, semanas. Y dicen,
Montar a un pollino al primer intento no es algo que se recomiende porque puede ser peligroso para la persona y para el animal. Y al Señor le pusieron el manto en el pollino. ¿Y qué hizo él? Se sentó sobre él. ¿Por qué? Porque ese es el Dios de la creación. Ese es el Dios que creó ese pollino de asno. No nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese era el rey que venía en nombre del Señor. Ese es el rey que anunciaban las profecías del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Zacarías, o se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que había anunciado el profeta Zacarías. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y esa es la profecía que Mateo cita cuando habla de este pasaje. Hermano, un rey humilde. Cuando los romanos venían de una batalla que habían ganado, que obtenían una victoria, venían esos generales y venía el rey montado en esos caballos, los más grandes, los caballos más aparentes, unos sementales enormes. Venían esos desfiles grandes, venían todos los soldados, venían las armas que habían utilizado en esa batalla de la cual habían salido victoriosos, venían los prisioneros y venían esos caballos, venían esos carruajes grandemente decorados. Llegaba un rey, llegaba un vencedor. Pero Cristo llega en un pollino de asna. Y los pollinos de asna son bajitos. Cuando usted está en un caballo alto, ¿verdad? En los estribos, los pies le quedan altísimos, ¿verdad? En los estribos. Pero cuando usted está en un pollino de asna, usted tiene como hasta que levantar los pies un chin porque si no toca el piso. ¿Ustedes lo han visto eso? Ese era el siervo humilde. Pero no solamente, la palabra humilde que se utiliza aquí, dice un autor, que no solamente apunta, señala a alguien que es humilde, sino a alguien que es oprimido o afligido por hombres malvados. Cristo pudo haber venido como rey, como Él era. Él pudo haber venido como un guerrero poderoso. Él era el Mesías, el ungido de Dios. Pero Él vino en humildad, montado en un asno. Los burritos o el burro era un animal considerado humilde y era un símbolo de paz. Y Él escoge ese animal para entrar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él no estaba buscando gloria para sí. Él no estaba buscando instalar un reino terrenal. Él no estaba buscando ser un peligro militar para los romanos. Imagínense que hubiese un puesto de vigía en Jerusalén del Imperio Romano y un militar del Imperio Romano ve a una gente entrando en un burrito. ¿Tú crees que lo va a reportar a los superiores? No, ¿por qué? Porque eso es intrascendente, una persona montada en un burro. Pero Cristo, ese Dios todopoderoso, vino a traernos paz. Cristo vino para reconciliarnos a nosotros con Dios. Cristo es un rey pacífico. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo no vino para guerrear físicamente. Cristo vino para reconciliarnos a nosotros que somos pecadores con ese Dios todopoderoso. Pero el punto es este, mis hermanos, que eso no fue nada al azar. Eso no fue improvisado. Él estaba cumpliendo una profecía conforme al plan de Dios. Ese rey había sido profetizado que traería paz. Y eso también nos enseña, mis hermanos, que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa qué tantas cosas veamos de los gobernantes en diferentes partes del mundo. Vayan conmigo al Salmo 2 para que ustedes vean esto. A veces uno dice, viendo lo que pasa en Rusia, viendo lo que está pasando en Israel, Gaza, lo que pasa en Estados Unidos, en muchos países, el mundo se está volviendo loco. Y había una película que decía, el mundo está loco, loco, loco. Pero miren, Dios está en control. Yo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente lo que dice el Salmo 2. Mira lo que dice. ¿Por qué se enojan tanto las naciones?
¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Ustedes oyen eso? Ellos fabulando, vamos a hacer estos planes, y vamos a hacer esto de la igualdad de género, y vamos a permitir esto, y vamos a permitir aquello. Y el Señor en los cielos reinando y riéndose de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en el monte santo. Mis amados, nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es el dueño de la historia. Nuestro Dios está haciendo que todas las cosas ocurran conforme a su horario profético. Por lo tanto, tú y yo podemos someternos a Él confiando que nuestras vidas están en sus manos y todo lo que nos pase va a obrar para nuestro bien. Ese era quien estaba entrando en Jerusalén. Y dice aquí en el versículo 8 que muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos y gritaban. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y ese Hosana lo toman del Salmo 118. Esa palabra significa sálvanos, te rogamos, o por favor, salva. Y con el tiempo esa palabra se utilizaba como una expresión de júbilo, como una expresión de alabanza, pero el trasfondo era una súplica por la salvación. ¿Qué estaban esperando esas personas que estaban allí? Alguien que los liberara de la opresión romana. Ellos querían una liberación de su tierra, querían una liberación del sistema político de los romanos. Ellos querían una liberación de ese sistema militar. Sálvanos, oh Señor. Y ahí estaba entrando el Señor Jesucristo. Eso era la mente que ellos tenían. Y dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos lo estaban identificando como a alguien que había sido enviado por Dios. Y dice, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene. También están identificando a Jesucristo como que viene de la simiente de David. Sin embargo, ellos estaban esperando ese liberador militar, político, social, terrenal, cuando Cristo trajo un mensaje de paz espiritual. Cristo vino a reconciliarnos con Dios, porque nosotros somos enemigos de Dios. Ellos no estaban tomando en cuenta el ministerio sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no estaban tomando en cuenta el llamado al arrepentimiento, a la paz que Cristo le habían hecho. Y le digo algo, por eso dice Isaías que lo iban a encontrar sin qué, sin atractivo. ¿Por qué? Porque no era atractivo para ellos. Alguien que no podía darle cosas materiales. Y dice el texto, en el versículo 11, que Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Le tomó la tardecita, la noche, él llega al templo, dice que miró todas las cosas y lo más seguro el Señor vio cómo ese templo se había deteriorado, cómo ese templo estaba dominado por una conducta corrupta comercial. Recuerden que en Juan capítulo 2, él había hecho una primera limpieza del templo. ¿Por qué? Porque ese templo se había convertido en una casa de mercaderes, en cueva de ladrones, como él les dijo a ellos en ese momento. Aquí tenemos a estas personas que han aclamado a ese rey, a ese Mesías, a ese que había nacido de la línea de David, a ese que ellos pensaban que podía salvarlos del yugo romano. Allí estaban ellos aclamando a aquel que había sanado a personas enfermas, a aquel que había expulsado demonios, a aquel que había resucitado a personas que habían muerto. Pero ese grupo de personas, a los 4 días,
que hoy lo aclamaban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué estaban diciendo? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. 4 días y ya ellos estaban diciendo que lo crucificaran. Y fíjense algo, en el momento de la prueba, aún sus discípulos que creían en él lo habían abandonado cuando él fue apresado. Y la pregunta que nos hacemos en cuanto a los pecadores, a aquellos que no son creyentes, ¿por qué se volvieron contra Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? Porque si Jesús no hace lo que yo quiero que Él haga, yo me vuelvo contra Él. ¿Y qué era lo que ellos querían? Que Él fuera un libertador político, terrenal, social, militar. ¿No me dio eso? Bueno, ya, yo no quiero nada con Él. Pero miren algo. Ese rey soberano que tiene control de todo, ese rey omnisciente, ese rey que es humilde como vimos, ese rey que es el Mesías profetizado, ese que entró en un burro proclamando la paz, en un pollino de asna, en un burrito en Jerusalén, dice la Escritura que volverá. Yo quiero que ustedes me acompañen a Lucas capítulo 19 para que ustedes vean algo. Ya Él no va a venir proclamando paz como en su primera venida, sino que Él va a venir proclamando juicio. Y eso es lo que vemos cuando Él se acerca a Jerusalén, según Lucas 19, 41 al 44. Mis hermanos, esto no es un juego. Óigame bien, esto no es un juego. Así como Cristo vino una vez, Él volverá. Y miren lo que dice. Versículo 41. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró cuando se acercaba a la ciudad, nos dice Lucas, y la vio. En la tumba de Lázaro, Él lloró, pero aquí no lloró en silencio como en ese momento. Aquí era con un sollozo fuerte, con un grito de agonía. ¿Por qué? Porque Cristo no se deleita en el juicio. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Él es lento para la ira. Él abunda en amor para cada uno de nosotros. Pero oye algo, Él es un juez justo. Y Dios, dice la Escritura, que está airado contra el impío, contra el pecador en todo tiempo y en todo momento. Y a Jerusalén, a los judíos, se les dio su tiempo de gracia. Miren algo, esa profecía que Él hizo, en el año 70, los ejércitos del emperador romano Tito invadieron la ciudad, tomaron, destruyeron el templo. Fue tanta el hambre que se pasó durante el sitio de Jerusalén por los romanos que las mujeres se comían a sus hijos. La cabeza de un burro, de un asno, costaba un dineral porque no había nada que comer. Y ese Mesías, ese rey soberano, omnisciente, ese Dios, Rey de reyes y Señor de señores, que entró en un humilde burro proclamando paz, va a venir otra vez montado en un caballo para juzgar a aquellos que no han creído en Él. Acompáñenme a Apocalipsis para que sea la palabra de Dios la que hable. Hermanos, es una bendición celebrar la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Gloria a Dios por eso. Pero eso tenía un propósito. Miren lo que dice Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos
vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella ¿a quiénes? A las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor ¿de quién? De señores. Eso que era cierto para Jerusalén en ese día, que ellos no creyeron, es cierto para nosotros en el día de hoy. Tú puedes perder ese tiempo de visitación. Hoy Dios te está diciendo, ven. Pero el pueblo no quiso porque quería hacer su voluntad. Pero si tú te niegas a venir y a postrarte delante de Dios, un día lo vas a hacer forzado. Porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Él es el Dios de juicio, ese que entró en Jerusalén, ese que estamos proclamando hoy, ese que decimos que es el Dios soberano, omnisciente, el Dios de la profecía, el Dios humilde, el que trajo paz, pero es un Dios de juicio. Pero también, y gloria a Dios por eso, es un Dios de salvación. Cuando Jesús nació, dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres con quienes Él se complace. Él vino a traer la paz de Dios. Cuando Juan lo vio, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y cuando tú crees en Él, te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo para salvación, dice la Escritura lo siguiente: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Por medio de su sangre derramada, Él justifica a aquellos que creen en Él. Y Cristo te está ofreciendo hoy a ti la paz con Dios. Como dice Pablo a los Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos ha acercado. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros nos hemos apartado de Dios. Todos nosotros nos hemos desviado por nuestros propios caminos. Pero Dios nos ha justificado gratuitamente en la sangre de Cristo. De manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero ustedes saben algo. Eso es ofensivo para nosotros. Es ofensivo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que vamos a ser salvos por nuestro propio esfuerzo, como le ponen a esos camiones, mi propio esfuerzo, por nuestras propias obras. Sí, eso es lo que nosotros pensamos. Y es como dice Pablo, esa palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, eso es a nosotros. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, mis hermanos. Muchas personas razonan así. Bueno, es que Dios es demasiado bueno y Él no va a mandar a nadie al infierno. El infierno está reservado para esas personas que fueron unos criminales. Hitler, un Saddam Hussein, un Mussolini, una persona así, pero la Escritura nos dice que todos somos pecadores, que todos hemos transgredido la ley de Dios, como yo decía, y que todos estamos condenados. Todos estamos condenados. Y nosotros pensamos, eso es para ellos, pero es que nosotros somos lo suficientemente buenos y nosotros, cuando Dios nos vea, Él va a pasar por alto muchos de nuestros pecados, como hemos dicho en otras ocasiones. Él va a poner en balanza las cosas buenas y las cosas malas que yo he hecho. Y las cosas buenas son mucho mayores que las cosas malas y me va a dejar entrar al cielo, pero no es así. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y ese que entró en Jerusalén triunfante es el que debe entrar a nuestros corazones en este día. Hoy, porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Por eso, Él no vino para ser servido. Por eso Él vino a servir y a dar su vida por rescate por muchos. Ese es el Señor de la creación. Ese es en quien nosotros debemos creer. Ese fue aquel que habló y todo fue hecho.
Ese fue de quien hablaban todas las profecías de la historia. Ese es el Señor que un día se sentará en su trono a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el Dios misericordioso, que nos dio vida de manera que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Y ese Dios hoy te está llamando, te está diciendo, ven. Si tú eres un creyente, conságrate a vivir para mí. Si tú no eres un creyente, mira el riesgo que tú estás corriendo. Porque tú no sabes qué será de tu día en los próximos segundos, en los próximos minutos. La vida es breve, la vida es como una neblina que viene de pronto y se va. Nadie tiene control del futuro, solamente Dios. Por lo tanto, repito, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación y el Señor te está llamando para que vengas a sus pies arrepentido de tus pecados y confiando en Él para salvación. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? No le sirve de nada. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por ese Rey de Gloria, por ese Mesías que entró a Jerusalén. Que el Señor nos ayude a vivir para Él.